Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que todo quería agradecer la concurrencia, la alta concurrencia que tuvimos en las clases de tutoría el pasado martes. ¿Mm? Felicidades para todos aquellos que participaron y invito a aquellos que aún no ingresan al modo Zoom que lo hagan, por favor. Bueno, la sesión del día de hoy se relaciona con los aspectos económicos de nuestra economía, ¿ya? El objetivo de la sesión es comprender la modernización económica de Chile durante el siglo XIX. Eh, para adentrarnos a esta materia, primero es necesario reconocer lo que es el positivismo. ¿En qué consiste esta corriente filosófica que surge en el siglo XIX en Europa? Y que va a tener amplias repercusiones tanto en Chile como en el resto de los países de Latinoamérica. Eh, Acá tenemos un pequeño mapa conceptual respecto o que nos entrega algunas ideas de lo que es el positivismo, ¿ya? Este es considerado un movimiento dirigido en el siglo XIX y en el siglo XX que busca exaltar los hechos en contra de las ideas, resaltar las ciencias experimentales frente a las teóricas. Y por último, las leyes físicas y biológicas las contraponen a las construcciones filosóficas. Este movimiento es iniciado por Augusto Comte, quien nace en Montpellier. Montpellier es una ciudad industrializada del sur de Francia. Él nace en 1798 y fallece en 1875, quiero decir. Eh, Él afirmaba que el espíritu humano había superado tres estadios o tres estados, ¿ya? El primer estado es el teológico, el segundo estado es el metafísico y el tercero, que es el último estadio, es el estado positivo. Él entrega una esquematización sobre estos tres estadios y hace una especie de analogía entre el ser humano, las personas y las sociedades. Por ejemplo, para él el estado teológico representa a la niñez, a la infancia. El estado metafísico sería la adolescencia y por último el estado positivo representaría a la adultez. ¿Ya? Eh, para referirse a estos tres estadios, él habla o propone que el estado teológico es cuando las personas buscan entregar una respuesta a la existencia fundamentada en explicaciones divinas, fuerzas sobrenaturales, los dioses. ¿Ya? Ahí estarían las respuestas sobre la existencia, sobre la realidad. A medida que fue evolucionando la sociedad, llegamos al estado metafísico, el cual representa el mundo de las ideas, ¿ya? Las respuestas ya no se van a encontrar en un dios o en las fuerzas sobrenaturales de la naturaleza, sino que las vamos a encontrar en las ideas, ¿ya? En la naturaleza misma de las cosas. Por ejemplo, acá tenemos los pensamientos que buscan una teoría general, ¿ya? La explicación a través de una teoría general que explique toda la realidad. Una vez superado este estado metafísico, el humano o la sociedad en general se acerca al estado positivo, ¿ya? Que es el último estado donde el ser humano ha alcanzado el máximo progreso posible. Eh, Acá la explicación se busca en la realidad misma, en los hechos, ¿ya? A través de la observación de la realidad, nosotros podemos descubrir las leyes que nos gobiernan, podemos decir. Acá es muy importante el método científico, ¿ya? El método científico va a ser
el instrumento que se va a utilizar para poder develar la realidad, ¿ya? Dentro de los principales autores del positivismo, tenemos a su fundador, que ya lo hemos señalado, Augusto, Comte. Este personaje de origen francés plantea, acá hay una imagen donde vamos a esquematizar o resumir su pensamiento. Se las voy a leer. El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin, ¿ya? Él va a plantear, refiriéndose a los sucesos que él le tocó vivir en Francia a través de la Revolución Francesa, que para que las sociedades puedan evolucionar o progresar, es muy importante el orden. Tiene que haber una autoridad que logre mantener este orden, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, lo que ocurría con la Revolución Francesa, donde había eh, mucho desorden, mucho enfrentamiento, luchas sociales, que no es un lugar propicio para que se desarrolle la sociedad, sino que es todo lo contrario. Para que la sociedad evolucione debe haber un orden, ¿ya? Eso va a ser fundamental para el positivismo. Habiendo orden en la sociedad, el progreso puede ser alcanzado, ¿ya? El contexto donde surge el positivismo es un contexto relativamente pacífico, ¿ya? No es un contexto donde hay mucha guerra. Por ejemplo, comienzan a haber muchos avances en la medicina, se comienzan a construir ferrocarriles. Lo mismo que ocurre en Chile, en Francia ya y en Europa en general, ya había acontecido unas décadas antes, ¿ya? Así que vemos cómo se está llenando de caminos y de líneas férreas todo el continente europeo, que va a acercar el campo a la ciudad. Y eso va a ser muy, muy importante también, y sumado a los avances técnicos también que van a influenciar a Augusto Comte para proponer su teoría filosófica del positivismo, ¿ya? Otro pensador muy importante de esta época es Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo alemán, también de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que también va a ser muy importante para todo lo que es el sistema de pensamiento que tenemos en Europa. Él va a plantear, por ejemplo, ideas muy, muy trascendentales como el imperativo categórico, el deber ser, que van a darle una nueva explicación a cómo se compone o cómo debiera comportarse el ser humano. Por ejemplo, acá tenemos una cita de Immanuel Kant que también se las voy a leer. La moral no es un reflejo de unos valores existentes fuera del sujeto, de la persona. Esa moral no está en Dios, ni es la causa primera o sustancia universal. La moral es un acto que surge de la conciencia individual del ser humano, ¿ya? Anteriormente, en la época medieval, la moral provenía directamente de Dios, ¿ya? Él era como la sustancia que justificaba de alguna manera el comportamiento moral de todos nosotros. Kant va a decir que no es así, que son las personas las que crean esta moral y que de alguna manera depende de las propias personas si somos malas o buenas. Es algo completamente que atañe a la persona, ¿ya? No a los dioses ni a fuerzas que están fuera de él. El positivismo tiene cinco ideas generales que se las voy a mencionar también, ya, o características generales. La primera es la idea de progreso, ¿ya? Esta idea es muy, muy demasiado relevante para lo que es el positivismo. Una forma de aterrizar quizás estas ideas que de alguna manera van a influenciar a los personajes políticos de este periodo, lo podemos encontrar en la bandera de Brasil, ¿ya? A fines del siglo XIX, Brasil configura su bandera en relación a estos principios, ¿ya? Si ustedes pueden revisar después en internet, pueden ver que el logo de Brasil se refiere a esta idea, orden y progreso, ¿ya? Básicamente el lema de
de content que está en el emblema patrio de una nación como es Brasil, ¿ya? Va a ser muy importante esta idea del progreso. Eh, Otra idea sustancial es la atención a los hechos, ¿ya? También va a tener una gran adversión a lo que es la metafísica, ¿ya? Estas ideas generales, estos principios universales, que de alguna manera se van a contraponer a lo que es el positivismo. También relacionado con esto de la metafísica, existe una gran hostilidad hacia los grandes sistemas de pensamiento también, ¿ya? Eh, Reducción de la filosofía a la ciencia. Acá lo más importante va a ser la ciencia, ¿ya? La ciencia exacta, la biología, la física, van a ser los principios fundamentales del positivismo, ¿ya? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es liberalismo, ¿ya? Y cómo el liberalismo se va a relacionar con el positivismo, o va a tomar ideas centrales de esta corriente filosófica, ¿ya? Eh, las características del liberalismo del siglo XIX son principalmente la defensa de la libertad personal, ¿ya? La libertad individual va a ser algo muy, muy trascendental para las personas, y esto está relacionado, por ejemplo, con el debido proceso, con el tema de que nadie puede ser encarcelado si no existen pruebas para comprobar aquello, ¿ya? Estas son ideas básicas de la época liberal o la época burguesa. Anteriormente el monarca podía encarcelar a las personas, si él se le antojaba, por ejemplo, podía encarcelar a quien quisiese. No había una exigencia de una prueba o de un debido proceso al momento de ser enjuiciadas las personas, ¿ya? Eso era una construcción de la idea burguesa. En la época medieval eso no existía, ¿ya? Libertades individuales, ya que también está relacionado con eso. El sufragio censitario, ya tampoco acá vamos a hablar o vamos a tener un sufragio universal. Eso recién se va a alcanzar a fines del siglo XIX. Recordar que el sufragio censitario se refiere a que las personas tienen que cumplir ciertos requisitos para poder estar habilitados para votar. Por ejemplo, estos requisitos de saber leer y escribir, o acreditar algún tipo de renta, ¿ya? Y algo que es muy, muy importante, que nosotros también lo vimos a través de los ensayos constitucionales, la limitación del poder real mediante las constituciones, ¿ya? Esto va a ser muy, muy significativo también para la época liberal, que es la importancia de las constituciones como un mecanismo para limitar el poder de los monarcas, de los reyes, ¿ya? O organizar un Estado, como ocurre acá en Latinoamérica. Participación de los ciudadanos, ¿ya? Los ciudadanos también van a comenzar a tener una mayor participación, y principalmente en los parlamentos, ¿ya? En estas asambleas legislativas donde se van a hacer las leyes. Y algo que también es muy importante es la libertad económica, ¿ya? La libertad económica va a ser lo más sagrado del liberalismo, ¿ya? Una limitación importante del liberalismo va a ser que ignora la justicia social, ¿ya? Eso después lo vamos a ver de forma más, más detenida con el tiempo, ¿ya? El liberalismo es una filosofía política orientada hacia la salvaguardia de la libertad del individuo. Este es la capacidad de respuesta individual por encima de la tradición y las costumbres, ¿ya? Lo más importante acá va a ser la construcción personal que haga la persona más allá de la tradición o de los títulos nobiliarios, todo ese tipo de prejuicios sociales que se agarran desde la época medieval, ya no van a importar tanto. Las principales revoluciones liberales, vamos a tener la revolución de 1820, la revolución del 30, y la que nosotros ya hemos mencionado, que es la del 48, ¿ya? Por eso el siglo XIX también es conocido por algunos historiadores como el siglo de las revoluciones burguesas, ¿ya? Principalmente por este tipo de revoluciones que se suceden en Europa durante estas décadas y que buscan principalmente limitar el poder del monarca. Por lo tanto, uno de los objetivos va a ser ese, ¿ya? Transformar los regímenes absolutistas en monarquías constitucionales, ¿ya? Bueno, acá tenemos una pequeña línea del tiempo sobre nuestros periodos de gobierno, cuando ya, por ejemplo, tenemos acá en 1810
hasta 1823 es el periodo de la independencia, ¿ya? De 1823 a 1830 es el periodo de los ensayos constitucionales, cuando se trata de organizar un poco lo que es nuestro país. eh, También es conocido como el periodo de la anarquía, ¿ya? Recordar que este periodo de los ensayos constitucionales es una excepción acá en Latinoamérica. En la mayoría de los países latinoamericanos, este periodo de los ensayos constitucionales van a ser varias décadas de luchas de caudillos militares por tratar de controlar el gobierno. Eh, Después de esto tenemos la República Conservadora, que va a iniciarse en 1830 y va a terminar en 1861, ¿ya? La República Conservadora es fundamental en nuestra historia porque de alguna manera acá se va a organizar la República, ¿ya? A través del orden portaliano, a través de la redacción de la Constitución de 1833, ¿ya? La expansión o la delimitación del territorio nacional, y va a ser promovido esta República Conservadora a través de los gobiernos o los decenios conservadores, ¿ya? Recordar que los decenios conservadores se debe a que dura 10 años cada gobierno en el poder. Finalmente, en 1861 tenemos el fin de la República Conservadora y el inicio de la República Liberal, que va a finalizar en 1891, cuando va a acontecer la Guerra Civil, y que va a terminar con de alguna manera va a terminar esta época del siglo XIX, ¿ya? Porque a partir de este momento vamos a tener lo que es la República Parlamentaria, que va a estar más ligada al siglo XX chileno. Bueno, acá tenemos, ya casi ya finalizando, las transformaciones en la economía de Chile. Nuestro país, a través de toda su existencia, desde colonia europea hasta una nación independiente, disculpe, ha tenido varias transformaciones o ciclos económicos. En el siglo XVIII, XVI, del XVI al XVIII, nuestra economía básicamente fue agrario-ganadera. Dependíamos mucho de lo que es el trigo y también la exportación de carne, de cueros, al virreinato del Perú, ¿ya? Pero este ciclo económico entra en crisis, principalmente debido a las trabas que generaba el monopolio comercial. El no permitir a que las eh, provincias o colonias eh, no pudiesen comerciar entre ellas, le significó de alguna manera la pobreza, en el sentido de que estaban obligados solamente a comerciar con España, solamente con el virreinato del Perú, en el caso chileno. Por lo que esta economía comienza a entrar en una época de crisis y decadencia, ¿ya? Que va a acompañar también a lo que es la independencia de nuestro país. Desde 1830 a 1879 tendremos lo que es la expansión económica nacional, ¿ya? Recordar que al principio de esta época, de la época conservadora, en 1830, se va a descubrir el mineral de plata del Chañarcillo, ¿ya? Que va a iniciar toda esta expansión económica ligada al cobre, a la plata, ¿ya? En el norte chico de nuestro país. Principalmente son las provincias en esa época, provincia de Coquimbo. También vamos a tener un surgimiento de la agricultura, de la mano del trigo principalmente, ya que algo mencionamos en la clase anterior, ligado a la expansión o el descubrimiento de oro en Australia y California. Eso va a promover en Chile la organización de la agricultura. Se van a construir igual tranques, diques, canales de regadío, que van a aumentar de alguna manera la cantidad ¿cómo se llama?, de hectáreas de riego, ¿ya? Que va a influenciar directamente esta expansión económica que se va a ligar a lo que es la minería y también la agricultura.
Bueno chicos, eso ha sido todo por esta sesión. La próxima clase vamos a adentrarnos en lo que es la transformación económica de, de nuestro país, ¿ya? Eh, la pregunta para esta sesión se relaciona con explicar esta idea de progreso, ¿ya? Ustedes solamente tienen que explicar esta idea de progreso y cómo se va a comenzar a aplicar en Chile, ¿ya? Una respuesta muy cortita, así que no se esmeren tanto, solamente 3 o 4 líneas, no les va a tomar mucho tiempo. Que estén muy bien chicos, nos vemos el próximo martes, hasta una próxima.